Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 2, intitulada Tendencias de las bibliotecas jurídicas en el mundo, espacios e infraestructura. En esta ocasión nos acompañan para conversar con ustedes, ¿sí? Y voy a hacer a lo mejor una presentación así muy breve, o les pediré a lo mejor que cada quien diga en dónde están actualmente. Y empezando por las damas, ¿sí? La doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva funge como directora general de bibliotecas de la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Doctora, si quiere decir algo más sobre su currículum, por favor. Bueno, pues creo que ya lo dijiste, lo más importante para no tomar más tiempo. Sí, bueno, yo tengo la formación de bibliotecología en toda la trayectoria. Hicimos nuestro posgrado en la Universidad Complutense de Ciencias de la Información y mis temas fundamentalmente son lectura y lectores. Y la verdad, yo ahora en la DGB he descubierto cosas maravillosas de las bibliotecas y todo el potencial que tenemos para ese tipo de función. Gracias, doctora. Y en esta misma forma que voy a ir pidiendo la presentación de los participantes que van a conversar con ustedes, quiero hacerlo, y como lo señalé en un principio, empezando por las damas y haciendo esa distinción importantísima como género. Y como los otros tres participantes son de casa, yo prefiero que también primero presentemos, ¿sí?, al maestro Tomás Bocanegra Esqueda, ¿sí?, bibliógrafo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, como invitados a esta universidad. Por favor. Gracias. Bueno, como se mencionó, yo trabajo en el Colegio de México, soy bibliógrafo para el área de economía. Y en la biblioteca hemos estado involucrados en varios proyectos. Uno de ellos, yo fui parte de este comité de bibliotecarios que trabajamos la ampliación del edificio de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Bien, gracias, maestro. Y continuamos con el doctor Juan Javier del Granado, que es investigador de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor. Estoy encantado de haber sido tomado en cuenta. No soy bibliotecario, pero mis mejores amigos son bibliotecarios. El mejor amigo de un investigador siempre es el bibliotecario. Y yo he trabajado muchísimos años en el país del norte, hasta que me enamoré de México. Entonces espero poder aportar algunas reflexiones en base a los contrastes que he visto en la cultura y cómo esto incide en las bibliotecas jurídicas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Y continuamos con el doctor César Astudillo Reyes, también investigador de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por favor. Muchas gracias. Para mí también constituye un gran honor tener la posibilidad de hablar en este foro. Ciertamente tampoco cuento con la especialización en bibliotecas, pero sí quiero compartir parte de la experiencia. Hasta hace un par de meses probablemente me desempeñaba como secretario de atención a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, y en esa parte sí tenía dentro de la atención a esta vasta comunidad de la Universidad Nacional, integrada por académicos, por estudiantes, por trabajadores administrativos, por funcionarios, evidentemente, pues sí habían muchos vínculos con las necesidades puntuales de esta comunidad tan extensa, y muchas de ellas pasaban con tema de bibliotecas, y es algo que espero poder compartirles en breve. Bien, gracias, doctor Astudillo. Y como lo mencionaba, un poco la mecánica que desde mi objetiva he pretendido ir siguiendo, hice la presentación o pedí la presentación de la doctora Elsa Ramírez como dama de honor en este conversatorio. El invitado, que es del Colegio de México, y como el tema es tendencias de las bibliotecas jurídicas, empezamos por gente que está relacionada con la biblioteca, con información, continuamos con el área jurídica,
con el doctor Juan Javier y con el doctor César Astudillo, parte jurídica, y cerrar en ese sentido el broche, diría yo, con un bibliotecario que está precisamente haciendo esas labores de bibliotecario y que está precisamente inmerso en el área jurídica. Y entonces, bueno, nos acompaña el doctor Federico Hernández Pacheco, quien es el coordinador de la biblioteca de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también es investigador, sí, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y no si que él quiera agregar más precisamente para su presentación, y ahora sí iniciar con el tema que estamos planteando. Muchas gracias. Pues realmente la idea de esta mesa es hablar sobre las tendencias que hay en cuanto a infraestructura, en cuanto a edificios, espacios, que es algo que se ha planteado mucho en diferentes momentos, en diferentes foros a nivel mundial, porque en efecto se pensaba que las bibliotecas ya empezaban su cuenta regresiva y resulta que no. Esto que, bueno, se están habiendo muchos más espacios, se llenan precisamente esos espacios públicos de bibliotecas o espacios académicos, y la idea es eso de que debatamos en este foro. Gracias. Muchas gracias, doctor Pacheco. Y bien, pues la mecánica que vamos a seguir, realmente hemos formulado 3 preguntas, y 3 preguntas que van de lo general a lo particular, y que van encaminadas precisamente a conocer sus experiencias en la parte, como decía el doctor Astudillo, lo que percibe la comunidad y cómo se ha impactado precisamente en algunos espacios públicos, y que de ahí nos vayan compartiendo sus experiencias, sus propias vivencias invariablemente, para ir llegando a la parte de las bibliotecas, de tal suerte que la mecánica va a ser la siguiente. Son 3 preguntas que hemos formulado, que ya hemos compartido con ellos, pero no hay PowerPoint, tampoco se preocupen, tampoco hay un documento de por medio, y ahora sí que es inspiración divina, ¿sí? Inspiración divina. Y la primera pregunta, bueno, para esto, como ya lo señalaba, van a tener 4 minutos para darnos sus comentarios, sus no sé, sus opiniones respecto a estas preguntas. Y la primera de ellas es: mencione alguna experiencia en relación con la adecuación de espacios públicos y su impacto en la sociedad. ¿Sí? En ese sentido, sí, invariablemente creo yo que todos en algún momento de la vida hemos tenido la oportunidad, obviamente, de que se ha hecho alguna adecuación a algún espacio público. Ahorita en este momento no se está hablando de manera directa de la biblioteca, pero igual puede ser el concepto de la biblioteca si han tenido en cierto momento alguna experiencia en lo personal, en lo particular. Y empezaría por las damas. Bueno, pues de alguna manera la casa de uno, ¿verdad? Perdón. En las casas de uno, que tiene que tener, voy a decirlo porque la verdad ha sido enfrentarse con el arquitecto. Porque nosotros los usuarios, digamos, del espacio queremos ciertos requerimientos, pero viene el arquitecto y nos dice no. Esto no es posible porque el suelo, porque hay que hacer esta otra cosa, hay que construir más, cuesta más caro, en fin, empieza uno a tener como una serie de limitaciones a esa ilusión que uno se hizo, que uno diseñó en la mente o hasta en el papel, una casa ideal, enfrentarse con el arquitecto y nos empieza a modificar todo y acabamos con otro diseño. Luego viene, obviamente, las personas que lo trabajan, que ahí es otro asunto, en el sentido que también ellos, no, esto que dijo el arquitecto, perdóneme, pero no se puede hacer. Y entonces uno está ahora sí que en medio de las 2 personas y se vuelve muy complejo el asunto. Y luego la familia, oye, pero ¿por qué le pusiste esto? No, ponle esto otro. ¿Y por qué pintaste de tal color? Se ve horrible. Entonces, la verdad que acaba uno en una casa que uno no quería. Es otra casa, otro diseño, y luego empezamos a vivirla y empezamos a ver un montón de problemas. ¿Dónde está el arquitecto que me puso las escaleras así, o me dejó mal esto, o la ventana está mal orientada? Entonces, la verdad es, o remodelar algo, de cualquier manera, se vuelve una complicación. Es muy complejo el asunto. Esa es mi experiencia directa, que sí puedo hablar con toda, digamos, conocimiento del asunto.
Ok, muchas gracias, doctora. Damos la palabra al maestro Tomás Bocanegra, por favor. Gracias. Bueno, la experiencia que yo les quiero compartir este día fue precisamente la ampliación que tuvimos del edificio de la Biblioteca del Colegio de México. Como mencionaba la doctora, esa pelea entre arquitectos y bibliotecarios parece que no tiene fin. Generalmente las obras, el arquitecto es el artista, es el que crea su obra y no escucha a los bibliotecarios. En esta experiencia que tuvimos en el colegio, recibimos la ayuda de dos asesores, bibliotecarios de la Universidad de Stanford y de Berkeley, en el que, bueno, a través de el cúmulo de su experiencia junto con focus group entre la comunidad del colegio y la literatura consultada por este comité de bibliotecarios liderado por Micaela Chávez, estos asesores nos dieron una indicación muy puntual. Bueno, cabe mencionar que el edificio del colegio y esta ampliación es obra de Teodoro González de León, un arquitecto pues muy reconocido en México y a nivel mundial. Entonces, la indicación directa de los asesores fue: el arquitecto es el artista, pero los clientes son ustedes, los clientes son los usuarios y los bibliotecarios que van a habitar el edificio. Entonces, ustedes como los clientes, ustedes tienen que indicarle al arquitecto qué es lo que necesitan. Entonces, con base en esto, este comité de bibliotecarios, como les mencionaba, liderado por Micaela Chávez, genera un plan de necesidades. Entonces, redactamos el documento del plan de necesidades. ¿Qué es lo que necesita esta biblioteca para lograr sus objetivos? Que eran garantizar el almacenamiento. Esta es una biblioteca de cerca de 700,000 volúmenes que anualmente crece a una velocidad de entre 12,000 y 15,000 volúmenes. Entonces necesitábamos garantizar esa disponibilidad de espacio y también crear espacios adecuados para el estudio. Entonces, bueno, se redacta este plan de necesidades, se le entrega a Teodoro González, y aquí nosotros tuvimos la fortuna de que Teodoro sí nos escuchó a los bibliotecarios, pero en cierta medida hay que ir como con esa idea de que el bibliotecario y el usuario son los clientes y son los que van a habitar la biblioteca, son los que van a habitar la casa. Entonces el arquitecto, dentro de su obra, tiene que hacer todas estas modificaciones, tiene que hacer su creación de manera que pues se genere su obra artística, pero también que responda a las necesidades de los clientes. Bien, muchas gracias, maestro. Sin lugar a dudas, por un lado nos empiezan a hablar de, a lo mejor, los señalamientos que hay o el trabajo que se tiene que hacer por el concepto que se termine y que termine el arquitecto en cierto sentido, haciendo un trabajo y terminan haciendo una obra que no le gusta. Por otro lado, nos dan un señalamiento de que hay que atender necesidades y esas necesidades trabajarlas de manera directa con los arquitectos, pero también invariablemente el impacto en la sociedad, y digo la sociedad en dos sentidos: la sociedad de quien habita directamente la casa, la habitación, ¿sí?, o el usuario o el bibliotecario que está trabajando, que va a trabajar todos los días en ese inmueble. Bien, muchas gracias. ¿Y cuál será la opinión que tengan nuestros especialistas en derecho? Bueno, yo tengo una experiencia muy vívida como buen ratón de biblioteca. Inicié mi recorrido por bibliotecas desde muy pequeño en una de las ciudades más grandes de México, Chicago. Y en la Universidad de Chicago está la Universidad de Regenstein, la biblioteca de Regenstein, que es la biblioteca universitaria más grande del mundo. Y es una biblioteca abierta. Entonces, el comentario que voy a ofrecerles personal se relaciona a los espacios de la biblioteca en relación a la distinción que hay entre una biblioteca abierta y una cerrada.
porque creo que la experiencia del usuario es completamente distinta. Entonces, yo me regocijaba de recorrer los pasillos y los estantes, porque para un alumno es una experiencia de descubrimiento, poder recorrer libros, desempolvarlos, y la verdad que las bibliotecas abiertas tienen mucho que ofrecer. Mucha de mi formación, uno aprende a veces más de las personas que de los libros, pero también qué maravilloso es encontrar un buen libro, las perspectivas que nos van abriendo. Entonces, recuerdo años después una experiencia totalmente distinta y un poco frustrante, porque entré a lo que debe ser una de las bibliotecas más grandes del mundo, y en ese momento el bibliotecario del Congreso, porque estoy hablando de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., era hispanohablante, Rubén Medina, y él estaba muy orgulloso de la colección de libros de derecho latinoamericanos que tienen ellos. La verdad, no hay una colección más completa, yo creo, en todo el mundo. Pero para mí era un poco chocante el estar en un gran salón y tener la experiencia de la biblioteca cerrada y tratar de acceder a toda esa bibliografía. Fue una época en la que más bien me encariñé mucho con los catálogos, pero de todas maneras tener que esperar que a uno le traigan el libro no es exactamente la misma experiencia. De todas maneras, años después estuve en la Universidad de California en Berkeley, y tienen ellos una colección de fondos bibliográficos maravillosa en la Facultad de Derecho, que se llama el Robbins Collection. Pero yo iba también a las bibliotecas de la misma universidad cuando tenía que buscar fondos en otras materias, y nuevamente era una biblioteca abierta, pero se dio una circunstancia muy triste, que el libro que yo buscaba ya no estaba en los anaqueles. Desgraciadamente, en una gran universidad inmensa pública, el control que era posible con una biblioteca abierta era tal que habían desaparecido muchos de los libros que supuestamente, según el catálogo, estaban allí. Entonces, siempre mi experiencia ha ido un poquito en torno a las diferencias que hay en estas dos opciones, y entiendo que no siempre es posible tener una biblioteca abierta. Aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un gran privilegio para nosotros los investigadores, que nos permiten entrar y recorrer los estantes, pero entiendo que en nuestro medio es un tesoro y es difícil conservar el tesoro del libro. Y bueno, entiendo que los espacios de la biblioteca en realidad en alguna medida se tienen que diseñar en forma distinta, tratándose de una biblioteca abierta y una cerrada. Bien cierto, doctor, invariablemente el hecho de tener estantería abierta, estantería cerrada, hoy día en esta segunda década del siglo XXI, invariablemente, si pusiéramos una estantería cerrada para los jóvenes sería un choque, pero así brutal. O sea, realmente no lograrían entender cuando quieren realmente tener el acceso a la información. Pero por el otro lado, el hecho ya de tener estanterías abiertas también permite el acercarse a los libros, a buscar por sí mismo la información, y ello obviamente regodea precisamente a los usuarios y a los lectores en una biblioteca. Pero vamos a escuchar ahora la opinión y el punto de vista del doctor Astudillo, por favor. Muchas gracias. Pues evidentemente, después de lo que he escuchado, también tendría podría comentarles el periplo que ahora estoy pasando luego de 2 años y medio de haber estado en una función en donde, por mi vertiente académica, pues también ahora me doy cuenta de nuestra capacidad de almacenar libros, que todavía estoy en ese tramo de irlos ordenando. Pero déjenme más bien referirme a otros elementos que aquí se han dicho muy importantes. El hecho de que las bibliotecas, el diseño de las bibliotecas, la funcionalidad de las bibliotecas, los objetivos de las bibliotecas tienen que ver con
el cumplimiento de distintas exigencias. Sí está la parte conceptual de una biblioteca agradable, de una biblioteca visualmente atractiva, con espacios funcionales. Sí están las necesidades de quienes almacenan los libros, porque realmente hay necesidades técnicas para el almacenaje, la conservación de los libros, pero también hay otro conjunto de necesidades. Yo me voy a hacer cargo un poco de ello. En la secretaría que tuve el privilegio de dirigir, teníamos la responsabilidad de atender a las personas con discapacidad dentro de la universidad. Todo aquel que, siendo alumno, siendo profesor, siendo académico, siendo trabajador, siendo funcionario, tuviera alguna discapacidad, pues nosotros teníamos que hacer distintas cuestiones. Por ejemplo, en los exámenes, en el examen de ingreso a la universidad, en donde participa una cantidad muy importante de aspirantes, tanto a bachillerato, a licenciatura, incluso al posgrado. Una de las áreas que tiene la Secretaría se encargaba justamente de brindar apoyo para todos aquellos, para que pudieran hacer el examen con todas las, digamos, favoreciendo los elementos que necesitasen quienes pudieran tener una discapacidad motriz, una discapacidad visual y auditiva. Pero no solo se quedaba ahí, sino que esa información nos permitía también ver quienes después pasan el examen y son alumnos de bachillerato y de licenciatura, sobre todo, tratar de advertir, uno, qué tipo de discapacidad tienen para advertir qué tipo de necesidades van a afrontar, y en segundo lugar, ver en dónde están, es decir, si pasaron y están estudiando química, si están estudiando filosofía, si están estudiando historia, pues bueno, saber en dónde están. Porque uno de los principales también retos que tiene la Universidad Nacional es que es una universidad que hoy, al menos, hoy en día, se enfrenta a dos grandes retos. Uno, es una universidad construida fundamentalmente, el campus de Ciudad Universitaria, lo sabemos, en los años 50. Hace justamente 10 años, estamos ahora inmersos en un proceso de celebración, que al campus central se le otorgó una distinción muy importante, pero que es una distinción que además está dirigida a proteger, ¿sí? A proteger, digamos, el espacio de la ciudad universitaria por sus, digamos, por su belleza arquitectónica, por su belleza artística, por su belleza cultural. Pero estos dos datos los traigo a colación porque sí traen un reto muy especial, sobre todo en tema de accesibilidad. Es sumamente complicado en el campus central, y por campus central hablo al menos de la parte que comprende el Estadio Olímpico, la Torre de la Rectoría, la Biblioteca Central y el esquema de alrededor, términos cerrados, de 10 facultades que colindan con lo que se conoce como las islas. Es la parte protegida por esta declaratoria de la UNESCO, en donde es prácticamente muy complicado hacer cualquier ejercicio de adecuación, por minúsculo que sea, porque hay un comité justamente que se encarga dentro de la universidad de hacer esa protección. ¿Qué sucede? Bueno, también dentro del área que nosotros, en la cual yo estaba al frente, había una segunda área que era la de protección civil, que se encargaba justamente de revisar los espacios de la universidad para advertir otras necesidades de, sabemos que estamos en una ciudad en donde hay sismos con cierta frecuencia, y a partir de 1985, pues tenemos toda una cultura de la protección civil en donde sí tenemos señalizaciones, pero también tenemos visitas constantes para ver cómo están nuestros edificios en estos dos temas. Si vinculamos estos dos temas y los ponemos solamente, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Central, ya encontramos necesidades puntuales. Cuando hubo necesidad de hacer la rampa de ingreso para personas con discapacidad motriz a la Biblioteca Central, realmente no fue fácil. Hubo que sortear una serie de dificultades ante una necesidad puntual y objetiva, que llevó en ese momento a tener que ponderar las necesidades, uno, de conservar el edificio
en su aspecto original, por la belleza. Sabemos todos que la Biblioteca Central no solamente es uno de los grandes símbolos de la UNAM, es uno de los grandes símbolos de la Ciudad de México a nivel, digamos, a nivel turístico, sale con frecuencia, es pues un distintivo. Entonces, la necesidad de preservar un edificio como la Biblioteca Central, con otras necesidades igualmente relevantes como el de garantizar la accesibilidad al mismo. De tal suerte que en eso han habido políticas importantes de la universidad y también otro tipo de políticas, porque justo enfrente de la Biblioteca Central hay otro espacio que forma parte de la Secretaría de Atención a la Comunidad, en donde sí se les da también a las personas con discapacidad distintas herramientas. Uno, por ejemplo, para que hay un programa desarrollado especialmente para que tengan acceso a computadoras específicamente para que tienen algún tipo de discapacidad que les permite navegar sobre las páginas de internet de la propia universidad o externas a la universidad con las cuales hay comunicación justamente en términos de accesibilidad para ciertas discapacidades. Son softwares muy avanzados. Les pediría a quien tenga oportunidad de visitarlos, pero por ejemplo uno se sienta en la silla y para ciertas discapacidades lo que hace es uno va dirigiendo el cursor del mouse a partir de parpadeos con los ojos, es decir, para ir navegando en las páginas de internet, de tal suerte que sí se han construido una serie de herramientas, pero también lo que quise puntualizar en esta experiencia es cómo hay que ver una serie de necesidades que están presentes al momento de tratar de hacer que las bibliotecas sean los espacios más abiertos, más accesibles, que garanticen que se puedan visitar y que también se tengan en cuenta necesidades especiales como a las que aquí he referido. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Astudillo. Invariablemente, muchas de las ocasiones hacen referencia a la movilidad, obviamente, de los minusválidos, y bastaría solamente con el hecho de que algunos de nosotros nos sentáramos en una silla de ruedas y empezáramos a experimentar este tipo de situaciones. Sin lugar a dudas, nos daríamos con mayor razón cuenta de toda la problemática a la que se enfrentan precisamente personas con minusválidas. Pero bueno, cedemos la palabra ahora al doctor Pacheco, por favor, Hernández Pacheco. Sí, muchas gracias. Bien, yo realmente lo que ya se comentó bastante, las necesidades son fundamentales, el programa de necesidades, atender precisamente lo que pide precisamente el usuario, y eso en base a lo que pide, pues el arquitecto va a diseñar aquellos espacios y lo que es de la casa. O sea, precisamente nosotros habitamos la casa y por eso, como dijo la doctora Ramírez Leiva, tenemos que pedir al arquitecto qué es lo que queremos. Pero les voy a platicar una experiencia, más bien que tuve en la Biblioteca Vasconcelos. Realmente la biblioteca, ahorita la ven muy bien y dicen qué bonita biblioteca. Cuando me pregunten, cuando yo les respondo, si vieran cómo me la dejaron, o sea, realmente la biblioteca estaba inundada, ¿verdad? Era una biblioteca que le entraba agua por todos lados, sí, y esta biblioteca la abrimos en 17 meses. Pero ya hubo una experiencia previa, la biblioteca del aula, la que está en Gabriel Mancera. Esa biblioteca la abrimos en un área subterránea y también me tocó participar con arquitectos. Entonces, pero ya la experiencia de la Vasconcelos fue muy especial en el sentido de que hay dos modalidades para los espacios, en este caso de infraestructura, edificios, etcétera, ¿no? Cuando se abren nuevos espacios, o sea que es todo un reto, pero también cuando se adecúan los espacios, lo que han platicado ahorita. Entonces, en el caso de la Vasconcelos había que adecuar, había que sellar filtraciones, había que arreglar todo lo que son el auditorio, un auditorio para 500 personas, el agua subía de los mantos freáticos. Sí, ¿verdad? Ustedes bien saben que la Ciudad de México está en una zona lacustre. Precisamente ayer escuchando a Kalash, que Kalash fue quien diseñó la Biblioteca Vasconcelos, tiene un proyecto muy interesante para recuperar todos aquellos mantos lacustres que se tenían antes de la conquista. ¿Sí? Le echa la culpa mucho a los españoles, ¿verdad?, de que ellos nos precisamente quitaron todos estos lagos que permanecían por muchos años en aquellas épocas prehispánicas. Pero bien, entonces aquí lo que se tiene que hacer en ese efecto es tomar las necesidades, primero que nada, diseñar un programa de necesidades, con ello diseñar una serie de servicios, ¿verdad? Y en base y pensando en que las áreas
¿verdad?, tienen que adaptarse a las necesidades de los usuarios y no al revés. A veces pensamos que los usuarios tenemos que adaptarlos a las áreas. Sí pasa como con los perfiles, ¿verdad?, de las personas. ¿Verdad? Las personas no se tienen que adaptar al perfil, sino el perfil se tiene que adecuar de acuerdo a las personas. Entonces, en ese sentido, precisamente lo que se ha hecho en esta Biblioteca Vasconcelos, lo que estamos haciendo aquí en Jurídicas, es detectar aquellas necesidades que se tienen de acuerdo a la comunidad y con ello empezar a diseñar áreas en conjunto con los arquitectos, con los especialistas, porque otra cosa bien interesante, en esta parte participan muchas disciplinas. Aquí abogados, me comentaba la doctora Ramírez Leiva que también psicólogos, ¿verdad?, en otros casos también ingenieros, por supuesto, en sistemas, y es una participación multidisciplinaria a la hora de diseñar espacios arquitectónicos y sobre todo para bibliotecas. Entonces, bueno, en el caso de la Vasconcelos, por ejemplo, ya a la hora de medir el impacto es fundamental. Cuando diseñamos los servicios tenemos que tener indicadores para medir el impacto social que va a tener. Se habla mucho de la Vasconcelos, todavía se están trabajando en indicadores de impacto, porque como bien saben está en una zona pues violenta. Tepito está a 10 cuadras, la Colonia Guerrero está precisamente pegada a la Biblioteca Vasconcelos, y eso ha creado precisamente áreas comerciales, áreas culturales, circuitos precisamente culturales entre el Museo del Chopo y otras áreas que están cerca de ahí, culturales, que hacen, ¿verdad?, que la gente de ahí, incluso los tarquetos y la gente que participa los sábados en un movimiento muy interesante en el Tianguis del Chopo, tengan otras actividades y otras alternativas. ¿Sí? Un claro ejemplo de esta biblioteca son los programas que tiene de la Academia Mexicana de las Ciencias, que llevan programas de la Academia Mexicana de las Ciencias para que los niños desde los 6 años, ¿verdad?, sepan robótica. Entonces imagínense niños creando robots, ¿verdad?, un lavado de autos robotizado, ¿verdad?, niños entre 6 y 12 años, pues el impacto es tremendo, ¿sí? Amas de casa que toman cursos de computación precisamente y las llevan a sus actividades diarias. Y bueno, pues no quiero dejar también de mencionar ejemplos en otros países, como es el caso de Colombia, de las bibliotecas Parque, ¿verdad?, que son tan famosas, que acabo de escuchar, ¿verdad?, que Fajardo se está proponiendo como presidente de Colombia por todo esto que ha hecho a favor de la cultura. Y en el caso de las bibliotecas Parque, pues han interferido muy bien en el sentido de que han logrado, ¿verdad?, no solamente impactar positivamente en la creación de servicios y actividades culturales, sino con ello ha bajado las tasas de delincuencia, criminalidad en varias zonas de Medellín. Bien saben que Medellín con Pablo Escobar, bueno, era la ciudad más violenta del mundo en los años 70. Y ahora hay con indicadores muy claros que en efecto la gente se ha metido en otra dinámica, no solamente a través de libros, sino a través de actividades culturales, llevan las actividades de los libros a las cárceles, a los hospitales, y todo esto ha logrado cambiar el entorno, y no solamente con ellos, sino también la biblioteca se ha convertido en un centro turístico fundamental, y con ello generan más recursos porque se crean precisamente comercios alrededor de esas bibliotecas Parque, ¿sí? Y bueno, pues es lo que les puedo comentar al respecto. Ok, muchas gracias, doctor Hernández Pacheco. Sin lugar a dudas, con esta primera pregunta nos han compartido experiencias un tanto personales de lo de la adecuación de los espacios desde el punto de vista de una vivienda personal, y que termina uno teniendo un divorcio con el arquitecto. Por el otro lado, nos empiezan a compartir la experiencia de la biblioteca del Colegio de México, y así como experiencias del México más grande, de la Ciudad de México más grande, precisamente las experiencias personales en cuanto a enfrentarse a la biblioteca y los espacios, obviamente en esta ciudad universitaria, la necesidad de los espacios, la movilidad y el acceso a los servicios y a los espacios mismos de ciudad universitaria, y las experiencias ya de las bibliotecas. Pero bien, yo espero que vayan elaborando alguna pregunta, que vayan preparando alguna pregunta, porque después van a conversar ustedes con nuestros participantes, nuestros panelistas. Pero bien, una siguiente pregunta, y ahora yendo, y invariablemente la comunidad bibliotecaria está informada, está inmersa con la información, y se va dando cuenta también del cambio, cómo la información va cambiando de soporte. Ya nos lo señalaban también acá de la Biblioteca del Congreso, cómo desechan una gran cantidad precisamente de libros y solamente se quedan con 2,000 y demás, y un poco eso sucede en las bibliotecas invariablemente mexicanas, y por consiguiente también en las bibliotecas del área jurídica. Luego entonces la pregunta siguiente es: ¿cuáles son, a su juicio, las tendencias más importantes de las bibliotecas jurídicas en cuanto a espacios e infraestructura
en la sociedad actual. Es decir, como lo decíamos ya, los soportes han ido cambiando invariablemente. Antes deberían de tener una cantidad de información impresionante, todo lo de las leyes y cómo van cambiando las leyes y demás asuntos, para tener obviamente la información más actualizada y no, obviamente, con esa información actualizada poder obviamente ofrecer un mejor servicio y sobre todo puntual. ¿Cómo consideran ustedes que sea la tendencia, particularmente en las bibliotecas en el área jurídica? Doctora. Sí, bueno, yo en realidad en bibliotecas jurídicas no tengo mucha experiencia, pero sí puedo decirles ya ciertas tendencias que se están dando a nivel internacional y que ya hay muchas bibliotecas que ya han dado ya el tránsito a un nuevo concepto de biblioteca. Simplemente les quiero decir que en un reporte de la American Library Association están reportando 232 nuevos edificios simplemente en el ámbito académico de investigación y universitario. O sea, estamos ya viendo la necesidad que se están teniendo de crecer y de adecuarse. Pero déjenme decirle, entre las tendencias que se están dando tanto en el ámbito académico de los estudiantes, como de los investigadores, como también de otro tipo de bibliotecas como las públicas, son empezar a crear espacios de colaboración en cuanto al trabajo de investigación, aprendizaje, también otras áreas confortables de lectura por placer o lectura individual. Si un investigador quiere un rato de una lectura, pues de su periódico, de una novela, encuentra en la biblioteca este espacio grato, confortable, un sillón. Pero también seguimos con la necesidad de los espacios individuales. O sea, el silencio, el estudio, la investigación, en donde uno tiene que estar concentrado, eso los usuarios lo siguen exigiendo. Y entonces ahora tenemos bibliotecas en donde convive, por un lado, esta área tradicional, digamos, que se tenían en las bibliotecas, pero también el área colectiva donde hay diálogo, hay comunicación, incluso hasta socialización. Entonces se están dando estos cambios en donde también hay cubículos para trabajar en grupo, estar interactuando con una videoconferencia. Por ejemplo, si los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas necesitan en un momento dado que sus tesistas o sus alumnos tengan una conversación con un profesor que está en España, en Inglaterra, en fin, tienen estas posibilidades en las bibliotecas, en estas áreas compartidas, y también para trabajar ellos mismos, los investigadores, en los cubículos. A veces es medio complicado tener a los alumnos en nuestros espacios privados, y la biblioteca está brindando esas áreas para trabajar de esa manera. No se diga de la infraestructura tecnológica que ha también pues transformado muchos nuestros espacios. Hoy las exigencias de tecnología son mucho más elevadas, no solamente ya es una computadora, sino son pantallas, son otro tipo de conexiones, incluso también de tipo de softwares con mayores exigencias. También se ha visto, por ejemplo, esto que se ha dicho, lo ha dicho muy bien el doctor, las áreas incluyentes, es decir, para estos usuarios que en algún momento pueden tener una discapacidad momentánea o temporal o permanente. Entonces también los bibliotecólogos creo que habíamos soslayado o dejado de lado la adecuación de estos espacios. Luego ponemos mostradores muy altos o las computadoras muy altas, donde puede llegar gente en silla de ruedas o con quizás alguna fractura, qué sé yo, y hay un impedimento ahí para poder utilizar estos espacios. Entonces también se está pensando en los espacios incluyentes. Otro tema que también ahorita está incorporándose mucho es las bibliotecas sostenibles, es decir, que estén cuidando también el medio ambiente, lo que llaman green libraries. El hecho de usar ya cada vez más el recurso natural, paneles solares, una buena iluminación que reduzca la necesidad de la luz artificial, y una cosa también muy interesante que nos decían los psicólogos ambientales, hay que cuidar mucho incluso el tono de la luz, porque si uno pone un tipo de luz en el área de lectura puede estar perturbando.
al usuario con esa luz intensa, o si ponemos un tipo de luz en donde están las áreas de computadora, a lo mejor le estamos creando una incomodidad para ver la pantalla, en fin, o si ponemos otro tipo de luz en los acervos, a lo mejor está generando alta temperatura. Y lo que nos están diciendo también es eso, los colores también influyen, en fin, no se diga el mobiliario. Los espacios de bibliotecas se están volviendo más complejos, más fascinantes para el usuario, porque van a encontrar una diversidad de áreas para ellos, para distintas necesidades que tienen, de investigación, de estudio, en fin, recreativas, pero también los recursos también ya tienen otras implicaciones. Hay bibliotecas que están creando áreas lúdicas en donde a lo mejor el investigador quiere echarse un partidito de ajedrez con su compañero. También se están incorporando estos espacios en donde la biblioteca ofrezca este descanso, este área confortable, lúdica. También se están dando esos lugares. Y también otro aspecto que se está cuidando mucho son los desplazamientos dentro de las bibliotecas. Generalmente pensábamos más en el acervo, y hoy en día el centro de las bibliotecas es el usuario. Por mucho tiempo lo que cuidábamos era que el acervo estuviera de tal manera, que tuviera otras condiciones. Luego nuestra atención estaba en la automatización. Hoy en día el centro es qué necesita el usuario, cómo lo vamos a hacer sentir confortable, bien, cómo vamos a responder a sus diversas necesidades, no solamente en cuanto a los servicios de información, sino también, como digo, toda la diversidad de espacios que hoy puede ofrecer una biblioteca. Y como lo han dicho, una biblioteca se está convirtiendo en el cubículo, en el hogar, en el aula, en la cafetería, bueno, en el área social, en el cine, en cantidad de cosas. Hay bibliotecas que ya también incluyen hasta pequeños auditorios en donde el profesor pueda trabajar alguna cosa de cine debate, algún audiovisual, en fin, la verdad que son bibliotecas multifacéticas. Cuando uno empieza a ver todo esto, el potencial de una biblioteca hoy en día en cuanto a espacios realmente es fascinante, pero también muy complejo. Porque como ya se decía, es un trabajo multidisciplinario. Perdón, porque yo empecé con lo de la casa, yo entendí que se hablaba de una experiencia personal, pero lo que quería yo dar a entender es precisamente el bibliotecólogo ahora tiene que también interactuar con arquitectos, con los electricistas, con muchísimas personas de otras especialidades, para poder adecuar el espacio a estas distintas exigencias que vamos teniendo. Gracias, doctora. Y de hecho, retomando precisamente el comentario del divorcio que puede existir entre el arquitecto y quien está solicitando el diseño de la casa o las características de la casa, déjenme decirles también un poquito, y para ceder precisamente la palabra, en esta universidad hacia los años 90, cuando se empezaron a construir las bibliotecas o el cambio precisamente que hizo en aquel entonces el señor rector, el doctor Sarucán, he de mencionarles que desde la dirección de bibliotecas siempre se pugnó precisamente de que se hicieran realmente las bibliotecas de acuerdo con las necesidades, pero del bibliotecario, desde la perspectiva del bibliotecario, y había un divorcio total en cuanto a normas con la Dirección General de Obras. Y por consiguiente, muchas de las obras precisamente que se hicieron, no se hicieron atendiendo las recomendaciones de la Dirección General de Bibliotecas. Es más, la Facultad de Filosofía y Letras hoy día todavía tiene un problema fuerte, a mi juicio, que quienes conocen la facultad, hay un en lo que es la explanada, que ahora es sala de lectura de la Facultad de Filosofía y Letras, hay un cilindro. Fue un regalo del arquitecto, pero un regalo que ocasionó problemas, que en estas épocas de lluvia se filtre el agua a la parte del fondo reservado, imagínense ustedes. Pero así como lo señala de esta tendencia que refiere precisamente la doctora Elsa Ramírez, invariablemente en el caso del Colegio de México, y que nos va a compartir el maestro Tomás algunas experiencias precisamente de lo que están atendiendo o lo que atendieron en su momento y que hoy día lo tienen en la biblioteca del Colegio de México. Sí, perdón, así es, y precisamente en este sentido, el diseño de un espacio funcional que pueda ser adaptable nos va a dar estas ventajas para beneficio del usuario. Muchas veces arriesgamos esta cuestión de la estética
por las cuestiones prácticas. Hay algunas bibliotecas, por ejemplo, que en el centro ponen una enorme escalera muy lujosa, pero bueno, esta hermosa escalera nos va a quitar espacio de almacenamiento. Entonces, son estas cuestiones que debemos de ir cuidando. También en cuanto a la infraestructura que necesita el usuario para el estudio. En muchas bibliotecas de investigación, generalmente el profesor investigador solicita el material y en su cubículo trabaja con él. Pero también deben de existir espacios en los que estudiantes o también un equipo de trabajo colaborativo participe en estas áreas, y entonces hay que diseñar y considerar espacios de lectura, como mencionaban, lectura informal, lectura formal, espacios de estudio colaborativo, individual, y además también unas cuestiones con el acervo que debemos de cuidar. Desde hace muchos años la tendencia a migrar a las bibliotecas digitales, a digitalizar los acervos, esto ha sido de mucha ayuda para solucionar problemas de espacio físico. Sin embargo, bueno, en la experiencia en el colegio nosotros tenemos evidencia de que muchas de las colecciones que en su momento, sobre todo de publicaciones oficiales, que son de gran ayuda para las bibliotecas jurídicas, muchas de las publicaciones oficiales que desde hace 10 años o 15 años se vienen editando tanto en versión impresa como en versión electrónica, muchas veces esta versión electrónica tiende a desaparecer y generalmente desaparece cada 6 años. Entonces aquí esto ha sido todo un reto, porque en algún momento se planteó la política de que para que tuviéramos un espacio de almacenamiento óptimo, entonces había que seleccionar digamos todo lo que ya existe en digital, no ingresarlo en papel. Pero nos dimos cuenta de que teníamos este inconveniente de que muchas de esas publicaciones oficiales, únicas en su momento, posteriormente ya no íbamos a tener acceso a ellas porque no teníamos otro soporte aparte del de internet. Entonces, bueno, en este sentido es importante señalar que el diseño de espacio, la biblioteca digital nos va a ayudar en cuestiones de espacio, en cuestiones de acceso a la información, pero también debemos planear en sentido de que todavía no nos podemos deshacer del papel. Se sigue publicando mucho en papel y aunque se publique en electrónico y en papel al mismo tiempo, tenemos que considerar que muchas de esas publicaciones no siempre van a estar ahí, y debemos en nuestras políticas evaluar ese aspecto, de esta manera que tengamos esa capacidad de almacenamiento. Hay muchas bibliotecas en Estados Unidos y en particular en Alemania, en el Instituto Iberoamericano. Ellos diseñaron una biblioteca en un espacio de metros cuadrados no muy grande, pero planearon y diseñaron una biblioteca que va a resolver sus problemas de almacenamiento para los próximos 100 años a una velocidad de crecimiento de 200,000 volúmenes anuales. Entonces, ¿cómo lograron esto? Ellos están considerando también la cuestión digital. Entonces, están haciendo un balance entre lo digital y lo impreso. Entonces, todo el diseño de infraestructura de nuestras bibliotecas, yo creo que ese puede ser un excelente ejemplo de que no se necesitan muchos metros cuadrados para hacer un edificio que nos va a soportar este nivel de crecimiento, y que también va a permitir que los usuarios tengan un espacio agradable, un espacio para el trabajo y propicio para la investigación. Muchas gracias, maestro, pero igual nosotros nos hemos preocupado precisamente por el crecimiento del material impreso, que por ello nos preocupamos por el espacio que va a ocupar en la biblioteca. La tendencia es obviamente lo tecnológico, la tecnología, lo digital y demás,
que si bien es cierto nos ayuda a amortizar el espacio al interior de la biblioteca, también nos demanda espacio en cómputo, en acceso, en tecnología y demás. Y aquí el gran reto, ojo, la tendencia sobre todo para darle servicio a quienes solicitan información, como son los investigadores, estudiantes del área jurídica, cómo garantizar que la información en formato digital, que dentro de 10, 15 años que necesiten esa información, pueda uno accesarla. Gran reto también al que se enfrenta uno, pero bueno, ahora como usuarios, ¿cómo perciben los investigadores esta tendencia más importante de las bibliotecas en el área jurídica? Doctor, y les pediría si me ayudan a ser un poquito más breves, se los vamos a garantizar, sobre todo para darles, me he dado cuenta que por ahí están elaborando ya preguntas y ya están recogiendo precisamente por ahí las preguntas, entonces por favor. Este es un tema y me voy a referir a lo que es distintivo de la biblioteca de derecho. Este es un punto donde hay un gran contraste cultural entre el norte y el sur del Río Grande, porque en los Estados Unidos de América del Norte, a fines del siglo XIX, hubo una gran reforma que cambió radicalmente la forma en la que se enseña el derecho. El promotor de esta reforma se llamó Cristóbal Colón Langdell, era decano de la Facultad de Derecho de Harvard, y hasta el día de hoy el modelo de la enseñanza del derecho norteamericano, estadounidense, es radicalmente distinto a lo que hacemos en el resto del mundo. Hay dos países que han seguido el modelo estadounidense, uno es el Japón y el otro es Corea del Sur, no del norte. La diferencia básica, lo que se introdujo a fines del siglo XIX, fueron muchas cosas. Primero, el estudio del derecho es a nivel de posgrado. Segundo, se implementó la utilización del método del caso, o sea que se enseñaba el derecho usando casos de jurisprudencia. En otras palabras, los alumnos se acercaban a la cosa jurídica en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto. Por otro lado, se implementó algo que se llama el método socrático. Todas estas metodologías se usaban en las universidades medievales europeas. Fue más una recuperación de esas prácticas y un alejamiento, por consiguiente, de lo que es la presentación magistral del profesor, en la cual el profesor comunica la información al alumno. Entonces, era vital en todas estas reformas la biblioteca jurídica para Langdell, porque él quería que el aula no sea un lugar donde se transmite información. Toda la información, él pensaba, el alumno la podía obtener en la biblioteca, sino que como hasta el día de hoy yo sé que hay clases de argumentación jurídica en todos nuestros países. En Estados Unidos nunca vamos a encontrar una de estas clases, porque todas las clases son de argumentación jurídica. La idea de Langdell era que más bien se agudice las habilidades de razonamiento, de análisis y de argumentación jurídica, y todas las clases tienen estas características. Entonces, fue fundamental desde fines del siglo XIX el construir bibliotecas jurídicas completas. Ahora, se da una circunstancia más, es un sistema jurídico que se basa en gran medida sobre la jurisprudencia. Entonces, la cantidad de libros que se requieren es inmensa. A mí me tocó dirigir en lo académico un claustro de profesores muy tierra adentro en la zona occidental de Kentucky, entre granjas de caballos. Pero fue una linda experiencia para mí. Somos pocos los hispanoamericanos que hemos dirigido claustros de profesores en la enseñanza del derecho en el país del norte. Claudio Grossman, por ejemplo, ha tenido mucho impacto en American University en Washington, D.C. Y tuve una linda experiencia porque tuvimos que buscar la acreditación de esta Facultad de Derecho de la American Bar Association, y ellos nos dan una lista de todos los libros. El monto de inversión para tener una biblioteca mínima de papel se acerca a los $4 millones.
en esa tradición jurídica, porque son muchísimos los libros, los case reports, los reporteros de los casos, los tratados y todos los libros que se necesitan en la biblioteca, porque la biblioteca es una parte fundamental de la enseñanza del derecho. Nosotros tenemos una cultura muy distinta en este aspecto. Yo tengo amigos, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho, que sí tiene una biblioteca muy interesante porque los exalumnos hacen muchas donaciones de libros. Sin embargo, el presupuesto que tienen para la compra de libros anual, no sé si será verdad, pero una vez tuve un colega un poco llorón en la biblioteca allí que me dijo que no tenían más de $500 al año para comprar libros, cosa que yo no pude creer. Hasta el día de hoy no lo creo, seguro que tienen un poquito más de presupuesto, pero la diferencia es radical. Ahora, los libros son sumamente pesados y en cuanto a las tendencias actuales en Estados Unidos, ha habido una radical transformación de un modelo que ponía mucho énfasis en la biblioteca jurídica, en donde, por ejemplo, siempre los bibliotecarios eran especializados en derecho. Nunca había una biblioteca de derecho donde el mismo bibliotecario compraba libros de ingeniería y de derecho. Es más, yo tengo profundo respeto por el estudio que hacen los bibliotecarios y el profesionalismo que se requiere de un bibliotecólogo, porque no es simplemente ser bibliófilo. Hay muchísimo conocimiento, como se puede colegir por los comentarios de mis colegas aquí. Ahora, sé que me han dicho que no me extienda mucho, entonces voy a tratar de terminar el comentario diciendo que la tendencia actual en Estados Unidos efectivamente ha sido la de botar muchos libros. Y ha habido una gran transición hacia la biblioteca electrónica, que en lo jurídico tiene muchas ventajas. Porque dado que, para empezar, los costos de una biblioteca jurídica electrónica son inferiores. Además, que como son tan pesados los libros, la estructura que uno necesita para albergar libros no es una estructura normal, tiene que poder soportar muchísimo peso. Entonces, las ventajas del acceso electrónico son muchas, y esto ha marcado a las bibliotecas estadounidenses por lo menos desde mediados de los años 90. Para ellos ha habido una cierta pérdida de una cultura de la biblioteca jurídica, porque los investigadores de derecho hoy en día con las bibliotecas electrónicas han descubierto que pueden trabajar desde su casa. Entonces ya ni siquiera vienen a su oficina ni a la Facultad de Derecho, y uno ha perdido un poco la comunidad con los colegas que es tan enriquecedora de poder compartir tantas cosas, porque uno ya no ve a los colegas en las facultades de Derecho estadounidenses. Para los alumnos hay una gran ventaja, porque tienen un acceso casi instantáneo a todos los materiales que pudieran necesitar. El desarrollo de las bibliotecas jurídicas ha incluido nuevos mecanismos para encontrar materiales jurídicos. Entonces, todavía a mí me entrenaron en la Facultad de Derecho a usar los instrumentos de papel, que eran los finding tools, por ejemplo, para poder buscar la jurisprudencia. Hoy en día hay unos mecanismos maravillosos electrónicos para todo esto. Por otro lado, volcando mi comentario a la cultura de las bibliotecas jurídicas que tenemos en nuestros países, más bien yo pienso que lo electrónico es una gran ventaja, porque está por darse a algo que no hemos tenido. Los gringos lo tuvieron desde fines del siglo XIX. Nosotros no hemos tenido el mismo énfasis en la construcción de las bibliotecas jurídicas especializadas, en tener bibliotecarios especializados que puedan ayudar a los alumnos y a los investigadores a encontrar fondos bibliográficos, y
A través de lo electrónico, más bien ahora estamos en una situación en todos los países de Hispanoamérica, esto incluye México, de poder acceder a fondos bibliográficos, que era realmente muy difícil y muy frustrante ser investigador en nuestro medio porque no teníamos el acceso a la bibliografía. Esto va a cambiar. Entonces, el trabajo del bibliotecario se ha vuelto muy importante y yo creo que las universidades son importantes para el desarrollo. Y la biblioteca jurídica es sumamente importante en la enseñanza y también para la investigación en materia jurídica. Entonces, para nosotros va a ser una cosa muy buena y va a significar un enriquecimiento muy grande. Entonces, me siento fascinado de estar compartiendo con personas que tienen en sus manos esta gran obra de llevar a la biblioteca jurídica latinoamericana, mexicana, al siglo XXI. Hay que notar que lo que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que quiso compartir sus fondos bibliográficos con el interior de México a través de la biblioteca jurídica virtual, sin darse cuenta, estos libros están siendo leídos en todo el continente hispanoamericano. Entonces, ya nuestra institución en esta materia ha hecho una gran contribución. Y me pasé un poquito del tiempo, disculpe. Un poquito, doctor, un poquito. Invariablemente, si bien es cierto, hay un cierto alejamiento ya porque mucha de la información a la que ustedes obviamente como especialistas en el derecho necesitan esa información de manera rápida y expedita, por eso se están apoyando en las tecnologías, pero no hay que olvidar que para desarrollar esos software, esos programas, esa información que se van a tener en estos bancos de datos, bases de datos, invariablemente hay un trabajo multi e interdisciplinario, así como participa el computólogo, el ingeniero, el bibliotecólogo, obviamente se necesitará precisamente del especialista en derecho. Pero cedo la palabra ahora al doctor Astudillo, por favor. Muchas gracias. Voy a enfatizar en que creo que hoy cualquier biblioteca, sea jurídica o no jurídica, debe de garantizar algunos elementos fundamentales. El primero, un poco ya se ha comentado. Antes, recordemos, las bibliotecas eran espacios reservados, espacios restringidos, justamente porque fundamentalmente le daban prioridad a quienes hacían labores de investigación, labores académicas. Hoy deben ser, cualquier biblioteca me parece, espacios accesibles. Hablamos ya de un tipo de accesibilidad a las personas que tengan cierta discapacidad, pero también hay otro tipo de accesibilidad que justamente tiene que ver con que hoy los libros, uno, son costosos, dos, son pesados. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando tuve oportunidad de hacer una estancia en el Max Planck, literalmente traje 80 libros en mi bolsa en un USB, 80 libros completos, digitalizados en un USB. Y repito, esto es parte también de la forma como hoy mudan las bibliotecas, utilizando ya las plataformas tecnológicas, utilizando las herramientas que hoy son muy importantes, también por una necesidad, porque como lo comentaba la doctora, hay que hacer tránsito, pero un tránsito ordenado entre distintas necesidades a satisfacer. Están las necesidades de quienes todavía ven en el valor del papel un valor agregado, de querer ir, buscar el libro, verlo, tal vez fotocopiar algunas copias, subrayar, etcétera, etcétera, y necesidades actuales en donde la juventud sabemos que ve los libros a partir de un dispositivo móvil, pero en donde ese tránsito entre necesidades de unos y otros debe ser un tránsito ordenado. En segundo lugar, las bibliotecas deben ser espacios ya cercanos a sus usuarios. Justamente, ¿qué hacemos si los usuarios no van a la biblioteca? ¿Cómo hacemos que la biblioteca venga a los usuarios? Y en ese sentido hay también muchas formas de acercar los libros a sus usuarios finales. Aquí en breve, en la universidad, eso me tocó todavía impulsarlo, estamos por presentar 5 foros móviles. Transformamos los pumabuses, estos autobuses que dan servicio de movilidad al interior, los estamos transformando en foros
y uno de los elementos que van a tener estos foros móviles van a ser un espacio de biblioteca en donde van a tener libros a disposición de cualquiera que quiera leer in situ. Bueno, es justamente una de las políticas para cómo acercar la información, los libros, el arte, la cultura, justamente a los usuarios. Y en tercer lugar, deben ser espacios abiertos teniendo en cuenta las necesidades que hoy tiene cualquier biblioteca. Muchas bibliotecas, incluida la de investigaciones jurídicas, tienen libros muy valiosos no solamente en lo económico, sino valiosos en la información, por ser libros de antaño, libros muy prestigiados, incunables, y en ese sentido hay necesidades de conservación, de protección, pero también necesidades de ver cómo acercamos esa información también a los potenciales usuarios. En ese sentido, siempre hay una necesidad de esta apertura, teniendo en cuenta necesidades de conservación con necesidades de puesta de esa información a la luz de los lectores. En segundo lugar, antes, recordemos, las bibliotecas eran lugares básicamente para hacer conjeturas, hoy ciertamente son lugares de estudios, hoy son lugares de deliberación y son lugares de recreación. Me parece que son necesidades actuales muy importantes, en donde, como decía la doctora, ¿sí?, en algún momento siempre vale la pena dejar la lectura y decir, bueno, pues ¿qué te parece si jugamos el ajedrez? Que es una parte recreativa, es una parte cultural, y hoy debemos de garantizar que las bibliotecas también cumplan con estas necesidades. En tercer lugar, muy importante, antes las bibliotecas también han mudado en el sentido de tienen hoy en día que garantizar la universalidad del libro, es decir, con independencia de cualquier tipo de consideración, hacer que un libro, sea un incunable o sea un libro que se publicó ayer, tenga accesibilidad prácticamente a todos los usuarios, con lo que eso significa. Y vuelvo nuevamente, para hacer esto muchas veces no queda más que acercar las tecnologías de la información a los libros para tratar de garantizar esa accesibilidad para todos, con independencia de, repito, los libros son costosos, a veces son pesados, a veces son de difícil adquisición, y en ese sentido garantizar la universalidad del libro, que el libro llegue, y eso también pasa por políticas de préstamo interbibliotecario, entre una red muy extendida. En nuestro país hay más de 14,000 bibliotecas, entre públicas, privadas, etcétera, garantizar pues que haya una interrelación entre ellas para garantizar esta universalidad, porque solo a partir de ello vamos a garantizar un conocimiento sin restricciones, es decir, que la información contenida en las bibliotecas llegue a todo aquel interesado, porque hoy sabemos lo valioso que es la información para tener una ciudadanía informada, una ciudadanía realmente conocedora de sus derechos, de sus libertades, del entorno en donde vive, y una ciudadanía también sensible socialmente y crítica de su entorno, que son justamente finalidades que busca la Universidad Nacional y que buscan, me parece, todas las universidades, al menos públicas, de este país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Astudillo. Invariablemente, la biblioteca termina siendo, obviamente, una igualadora social. Y aquí nos lo están remarcando precisamente con el hecho de tener ese acceso a esa información. Es una igualadora social porque, como lo decimos, aquel que sepa leer y que tenga ganas de leer invariablemente puede pasarse una vida feliz en la biblioteca. Y como dice, si viene a la biblioteca hay que darle este confort, estos espacios agradables, estos espacios colaborativos, pero si no viene a la biblioteca tendrá que ir a él, a ese usuario, precisamente a través de las tecnologías. Y todo esto que nos platican, invariablemente alguien lo tuvo que haber traducido en una realidad, y creo que es un poco la experiencia que a lo mejor nos va a compartir el doctor Federico Hernández Pacheco, cómo aterrizó esta tendencia de la biblioteca jurídica precisamente como un espacio para que impactar y que beneficiar obviamente a la sociedad actual. Sí, muchas gracias. Pues sí, realmente estamos aterrizando, ¿verdad?, todavía esas tendencias, porque en efecto todo lo que comentaron mis colegas es certero, o sea, son todas esas hacia donde van las bibliotecas jurídicas, la apertura, los nuevos servicios, sí, la parte electrónica. No obstante, hay una parte teórica, ¿verdad?, que se viene manejando en cuanto a arquitectura para bibliotecas desde hace ya muchas décadas, y lo inició precisamente el doctor Keyes Metcalf. Keyes Metcalf, este arquitecto de la Universidad de Harvard,
experto en arquitectura para bibliotecas, donde decía que las bibliotecas tienen que ser modulares, porque esto permite la expansión y una serie de tendencias que se siguen dando, que las marcó después Volker Braun. Volker Braun también, un experto en bibliotecas inglés, y que genera unos mandamientos tanto cuantitativos que los espacios de las bibliotecas se calculan en base a los usuarios, a las colecciones, en base al personal, pero también partes cualitativa, una parte cualitativa que sigue permaneciendo en el tiempo. Que las bibliotecas deben ser flexibles, que significa que se deben de adaptar a los cambios que se vayan dando. Que las bibliotecas deben ser abiertas en el sentido de que las personas, las colecciones, el equipamiento se puede mover fácilmente y trasladar dentro de la biblioteca. Que las bibliotecas también deben tener un principio de protección civil, ¿verdad?, que sean seguras en este sentido, y acatar a la normatividad vigente en materia de protección civil. Además, también hay una serie de principios ya generales para las bibliotecas que se han visto también que están funcionando para hacerlas mucho más atractivas, ¿sí? Hemos visto que las bibliotecas ya son multifuncionales y esto aplica a todo tipo de biblioteca. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan, pues, sentirse más cómodos, sentirse confortables, sentirse un espacio agradable para el estudio, para la investigación, para la parte lúdica. Visitamos la biblioteca, una biblioteca aquí en la Ciudad de México, de una institución privada, el ITAM, y nos decían, nos sorprendimos cuando nos decían que participaron arquitectos especialistas en centros comerciales, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque aquí tienen los centros comerciales, pues son muy atractivos, están llenos, diarios, están llenos de gente, nos sentimos muy cómodos, tienen espacios, cafeterías, tienen restaurantes. Entonces, ese principio lo llevaron a la biblioteca y es un exitazo, ¿sí? Hay muchas bibliotecas que conectan ya los centros comerciales con las bibliotecas y uno entra al centro comercial y de repente se encuentra con una biblioteca. Eso ocurre en muchas partes del mundo. Precisamente la biblioteca de Vasconcelos queda inconclusa esta parte porque está en un centro comercial, el Fórum Buenavista, pero todavía no ha logrado conectar precisamente, nada más falta abrir una puerta prácticamente, pero son por cuestiones ya de permisos que hay que solicitar a la delegación, estos permisos federales, para poder conectar a la biblioteca con el centro comercial, ¿sí? Entonces son multifuncionales precisamente en ese sentido. También en cuanto a los servicios, hay muchas tendencias también de que las bibliotecas deben de ir a los usuarios, como lo comenta el doctor Astudillo. Tenemos el caso en Finlandia, que hay bibliotecas que llevan sus servicios hacia las gasolineras. Uno puede ir a una gasolinera a hacer una consulta y se la manda por internet. O sea, los servicios están presentes en varias áreas públicas y comerciales de la ciudad, ¿sí? Y también nos encontramos con que las bibliotecas también tienen elementos que marcan precisamente lo que es la característica, la especialidad de la biblioteca, como obras de arte. Las obras de arte también son parte del adorno, parte de los elementos también de la biblioteca, y en base a ello pueden hacer también actividades, ¿sí? La Vasconcelos tienen, como bien saben, un cetáceo, una ballena que está por dentro flotando, que simula un arca del conocimiento, y en base a esto organizan actividades del mar, ¿verdad?, de la naturaleza, y eso lo hemos visto en otras bibliotecas. En la Universidad de Harvard tienen también estatuas, ¿verdad?, de juristas importantes, y en base a ello también tienen galerías de arte donde organizan actividades ya también complementarias para estas bibliotecas. Entonces, por ello, lo que me tocó como experiencia visitar el año pasado con el apoyo del Instituto de Jurídicas y que lo estamos aplicando aquí retomando las mejores prácticas de bibliotecas precisamente en esta materia. Por ejemplo, la Universidad de Harvard lo que tiene, la Escuela de Leyes, es que tiene la biblioteca pues alfombrada con elementos como la madera, ¿verdad?, con pilares muy impresionantes para pues que realmente les gustan mucho a los juristas la madera, y estas bibliotecas también a veces pues muy vistosas, ¿verdad? Pero también una característica fundamental es que conservan mucho los libros, o sea, como el Colmex sigue apostando por lo impreso, pero tienen áreas de almacenamiento subterráneas, el Colegio de México, ¿verdad?, porque se siguen comprando lo impreso. Entonces en Harvard lo que hacen es que alquilan, le llaman el famoso storage, alquilan almacenes, precisamente donde almacenan las colecciones y las solicitan por vía préstamo. Claro, sale un poco más caro esto, pero eso es que la tendencia es que el libro sigue permaneciendo, el libro impreso, y permanece lo digital y lo impreso. También lo que tienen son áreas específicas para, y ya lo comentaron, especialistas en información jurídica, que se especializan en diferentes áreas del derecho y atienden las necesidades de información de todas estas áreas.
prácticas, laboratorios para casos también, porque eso se da mucho en los juristas, ¿verdad? Las prácticas forenses, por ejemplo, y la biblioteca apoya mucho en toda esta parte. El MIT, que ya hablaron ayer de las bibliotecas del MIT, pero me sorprendió mucho que, siendo la universidad tecnológica más importante del mundo, ¿verdad?, tiene un área de conservación, ¿verdad?, y restauración de libros, ¿verdad?, un área de conservación y restauración de libros muy importante, donde le dan un tratamiento precisamente al papel, y eso significa que el papel pues va a seguir prevaleciendo. La Universidad de Georgetown, una universidad muy famosa en Washington, D.C., tiene áreas, por ejemplo, para consulta de materiales documentales multimedia, donde tienen series jurídicas, documentales, películas, que esto también ayuda mucho para los estudiantes de Derecho. Y algo que me sorprendió es que en Georgetown, que es una universidad muy seria, ¿verdad?, para los abogados, pero tienen áreas de descanso, pues uno encuentra a los alumnos pues acostados, durmiendo, y precisamente eso tiene que ver con la apropiación de los espacios, que sale de las normas y de los ratios, porque estamos muy acostumbrados a la normatividad, pero ya ahorita lo que hay que ver precisamente es eso, los usuarios qué es lo que quieren y atenderlo. O sea, no es nada común, es común ver en muchas bibliotecas donde encontramos usuarios cómodamente sentados leyendo, a veces hasta acostados o durmiendo, ¿verdad? Porque están descansando, lo vimos también en bibliotecas aquí mexicanas, y eso se sale de la norma, pero es lo que necesitan los usuarios, los estudiantes sobre todo, que requieren pues descansar un poquito para reponerse de tanto estudio que tienen. Eso las librerías también lo tienen. Barnes & Noble también tiene áreas muy cómodas de descanso. George Mason también tiene, por ejemplo, áreas de trabajo individual, una universidad también importante, y de la Biblioteca Pública de Washington, D.C., que también tiene materiales jurídicos importantes, tiene bibliotecas personales sobre estudios de negritud. ¿Sí? Almacenan bibliotecas personales y dan acceso, y eso tiene que ver mucho con la cultura norteamericana. Pero finalmente lo que quiero decir es que hay una tendencia, ya hablaron de las bibliotecas móviles, muy importante, que es evaluar el costo-beneficio, o sea, el valor económico que tiene un servicio, ¿verdad?, para que con eso podamos pedir recursos. Sí, porque realmente estamos acostumbrados a pedir recursos del Estado, pero también hay recursos que dan empresarios, fundaciones, y por ello nos van a pedir también, ya ahorita el gobierno también nos piden hacer estudios de costo-beneficio, de cuánto vale un edificio, cuánto vale un servicio bibliotecario, y en base a ello solicitar recursos para la construcción o la adaptación de espacios. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Hernández Pacheco. Y bueno, estamos sobre el tiempo, y yo les voy a agradecer que en la siguiente pregunta sean todavía mucho más breves. Para abordar la siguiente pregunta, sobre todo, porque mi planteamiento es el siguiente: ¿cuáles son los beneficios, no obstante que lo están señalando con el afán de justificar obviamente los costos de los servicios de las bibliotecas, cuáles desde su perspectiva son los beneficios obtenidos por los usuarios, la sociedad, la universidad misma, para tener a su alcance bibliotecas jurídicas con espacios e infraestructura adecuados y modernos? Doctora. Bueno, los beneficios en general yo creo que van a redundar definitivamente en las posibilidades de informarse para todas las actividades prácticamente, la docencia, la investigación, para otro tipo de actividades culturales o recreativas. La información es fundamental y tiene que ser, como ya se dijo aquí, la tenemos que hacer accesible, rápida, fácilmente, pero también garantizar la calidad de estos contenidos. Porque yo me imagino en el ámbito jurídico que les demos una información que a lo mejor es incorrecta, pudiera ser incluso que se pudiera dar el caso de que tengan un problema en su caso, ¿no? O como el médico también, si le damos una información incorrecta, puede ser gravísimo para los pacientes o para las investigaciones que se está haciendo. Entonces, esta información la tenemos que cada vez hacer más flexible, pero también nos volvemos ya curadores de la información. Somos los seleccionadores para hacer un traje a la medida de información de lo que requiere nuestro investigador, nuestro alumno, nuestro académico. En la DGB también estamos emprendiendo ya la aplicación móvil, precisamente para acercar esta información en el momento que se requiera. En algunas bibliotecas están adquiriendo incluso recursos, y yo creo que en jurídicas lo debe haber, recursos de información en donde se les presentan las resoluciones de ciertos casos. Y entonces el investigador o el académico busca que el problema, cómo lo resolvieron en otros países, y ya hay fuentes de información que nos ofrecen todos estos datos. En medicina lo hay, cada vez hay más estos recursos
que ofrecen las soluciones, y entonces, bueno, ya el investigador toma decisiones, compara, en fin, o el académico. Entonces yo creo que aquí tenemos también ya un trabajo cada vez mucho más, ¿cómo les diré?, delicado en cuanto a lo que estamos haciendo los bibliotecólogos en la selección, y también no solo en la selección general, sino aquello que le damos al investigador, al académico, al alumno. Y como decían muy bien, ¿cómo vamos a acercar de la manera más rápida? Porque ellos las están necesitando en el momento. Entonces, todas estas nuevas aplicaciones tan modernas también ya se están incorporando. Les digo, en la propia UNAM ya estamos por lanzar esta aplicación móvil, precisamente ahorita se va a hacer una prueba con DGTIC, posiblemente entre la Facultad de Medicina y la Biblioteca Central, para poder brindar al usuario que porte la información. Prácticamente la va a portar en su bolsillo a través de su teléfono, precisamente como se decía, para irnos acercando a ellos. Y también, como ya se mencionó, nuestras bibliotecas ya son híbridas. O sea, ya eso es un hecho, una realidad. Entonces tenemos que trabajar en estos dos universos. Gracias, doctora. Pasamos con el maestro Tomás Bocanegra, por favor. Si son breves, se los voy a agradecer más. Okay. Sí, bueno, además de los beneficios de tener un adecuado acceso a la información, tanto impresa como electrónica, también lo que podemos asegurar es de que el usuario se va a sentir satisfecho con un adecuado espacio de estudio. En el caso del colegio, pues prácticamente es un edificio que tiene 41 años en las instalaciones de la JUSCO. En estas nuevas instalaciones pareciera que como que son dos edificios totalmente diferentes. El edificio de hace 40 años con el edificio inaugurado hace un poco más de un año. Pero también ha habido grupos de profesores y alumnos que nos han comentado que estos nuevos espacios, como en este nuevo espacio hay se aplicó también algunas cuestiones de mobiliario que se puede mover, mobiliario adaptable, y también tiene muchos colores. Tenemos unas salas de trabajo colaborativo para 8 personas, unas salas para 4 personas y unos cubículos para 6 personas con una mesa alta, sillas altas y equipados con tecnología. Estas salas tienen mobiliario de colores. Estos colores no fueron seleccionados al azar, fueron evaluados por el despacho de arquitectos y por los bibliotecarios. Entonces hemos tenido evidencia de que nos han dicho profesores que cuando solicitan uno de esos cubículos que tienen varios colores y que tienen el equipo, que tienen tecnología, nos han comentado que sus juntas tienden a ser más cortas y más productivas, a diferencia de las instalaciones de sus centros, donde a veces una sala de juntas es demasiado formal o muy rígida. Nos han comentado que en esas salas generalmente sus juntas son más largas, que no llegan a acuerdos tan fácilmente. Sin embargo, algo sucede con la psicología del color que produce que sus juntas sean más cortas y sean más productivas. Entonces, bueno, aquí podemos ver un beneficio evidente de que el usuario tenga un espacio adecuado y que además de que tenga este espacio adecuado pueda acceder a todos los soportes de la información. Muchas gracias. Doctor del Granado, por favor. Yo tuve la suerte de estudiar en una universidad donde el centro social no era una cantina, no eran los bares de Hyde Park, me refiero a Chicago, sino era la biblioteca, y eso me cambió la vida. Muchísimas gracias por puntual respuesta. Doctor Astudillo. Yo también ya lo dije, evidentemente esto coadyuva a una formación profesional. Finalmente
cuando se están formando nuestros alumnos, necesitan tener buenas bibliotecas, bibliotecas actualizadas, bibliotecas accesibles, no solamente en su formación inicial, sino en ya una formación más especializada, cuando realizan estudios de posgrado, y ahí también las necesidades de los académicos son muy importantes, ver qué tipo de libros necesitan, en qué temas, en qué idiomas, incluso es muy importante, y ver que una biblioteca debe ser muy robusta en esto. Y finalmente, al margen de la formación profesional en estos dos niveles, ayudan sin lugar a dudas a una formación integral, a acercarnos a la cultura, a las artes y a todos aquellos elementos al margen de nuestra formación profesional, pero que sin lugar a dudas nos dan esto a lo que yo hacía referencia, una visión integral del país en el que estamos viviendo, una visión integral de nuestros derechos y nuestras libertades y de nuestro papel en esas sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y cedemos la palabra al doctor Hernández Pacheco, por favor. Sí, gracias. Yo nada más recordando ayer la sesión que tuvimos en la mañana, esta clasificación de bibliotecas que nos hicieron tan interesante, las bibliotecas jurídicas que apoyan al gobierno, a los parlamentos, etcétera, las bibliotecas jurídicas que están en centros de investigación o universidades, y las bibliotecas jurídicas que están en despachos de abogados o aquellas bibliotecas privadas, ya en la práctica del abogado. Las tres apoyan la toma de decisiones. Las tres realmente apoyan en la toma de decisiones de las personas que consultan información, ¿verdad?, para mejorar sus productos, sus trabajos, su ejercicio profesional. Y una cuestión también interesante es que ayudan a elevar la producción científica en el caso de las bibliotecas especializadas como esta, y es lo que la labor que estamos tratando de hacer y que estamos haciendo diario con el estupendo equipo de trabajo que tenemos en nuestra biblioteca Jorge Garpizo, es elevar la producción científica, y estamos también metiéndonos en el terreno de evaluar esta producción, apoyar la evaluación de la producción científica de nuestros investigadores. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, como lo tiene programado la agenda de esta mesa, pasaríamos a conversar con ustedes, o que ustedes conversen precisamente con nuestros panelistas. Y en este sentido, creo que en buena medida se dio respuesta precisamente al planteamiento que se hacía sobre el Colegio de México, que puntualmente nos referían precisamente de cómo atendieron esas necesidades, o cómo se atendieron esas necesidades, sobre todo por el edificio de hace 40 años al edificio que recientemente se ha inaugurado. Pero nos hicieron llegar un sinnúmero de preguntas, que algunas de ellas, por ejemplo, una de ellas nos dice, por ejemplo, para el doctor César Astudillo, ¿cómo se lograría una universalidad del conocimiento a través de los libros en las comunidades indígenas del país? Sobre todo pensando en atención a la comunidad. Perdón, sí. Voy repartiendo para ir señalando esto. Voy repartiendo las preguntas. Por otro lado, nos preguntaban también, en el caso de la doctora Elsa Ramírez, preguntan, por ejemplo, si se ha considerado la modificación de la Biblioteca Central, ¿en qué consiste, considerando que es patrimonio de la humanidad? Eso es una pregunta también para la doctora Elsa Ramírez, o igual lo plantean abierto. Ante la rapidez de encontrar información digital, ¿qué piensan de la opción de abrir espacios de estudios colaborativos en las bibliotecas para atraer usuarios? ¿Sí? Otra pregunta, aunque es más general, porque también nos pedían que fuéramos explicar un poco más el ejemplo de la biblioteca alemana, de cómo resolvió o cómo atendió la problemática de lo impreso con lo digital. Y una pregunta también para el doctor Hernández Pacheco, consistente en cómo es la colaboración entre la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas y las bibliotecas del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay una pregunta que considero que es un poco más general, es ¿cómo replantear la biblioteca del siglo XXI considerando la modificación del paradigma de necesidad de la necesidad del espacio, donde ya no es necesario el material físico para atraer al usuario, ¿no? Son en cierto sentido las preguntas que más nos creo que se pudieran atender. Si quieren
hacer algún comentario? Bueno, sobre la Biblioteca Central, como ustedes saben, pues es un patrimonio, es una obra de arte y siempre es una dificultad generar cualquier cambio. Sin embargo, sí nos estamos dando al reto de crear algunos espacios colaborativos. De hecho, ya empezamos colaborativos y también de una lectura un poco más de placer, digamos. Ya incorporamos simplemente unos sillones, empezamos a colocarlos en la sala de consulta. Y ya entonces llegan los jóvenes o los maestros y los ve uno de veras leer de una forma tan placentera que se antoja su libro, su iPad, su teléfono, que realmente da gusto ver el placer simplemente por haber cambiado o incorporado esos sillones, porque realmente son las mesas de estudio individual. También en el área de la colección de literatura y arte, bueno, de cine, digamos, hay mesas también de varios usuarios. Nos hemos hecho un poco de la vista gorda. Cuando ellos van y trabajan de manera colaborativa, llegan los arquitectos, extienden su plano y ahí trabajan. Y además, bueno, no perturban, porque la verdad tampoco es que hablen de manera elevada. Entonces estamos tratando de que tengan esta flexibilidad, pero lo que vamos a hacer también en el área de jardín, vamos a poner una velaria en donde puedan también trabajar de manera colaborativa, prestar ahí algunos juegos de ajedrez, de damas chinas, en fin, para que tengan ellos ahí la posibilidad de jugar, pero también en el interior. Y en los pisos que vamos también a mover acervos, en el piso 12 y posiblemente también por ahí vamos a buscar en algún otro piso, vamos a crear estos espacios colaborativos y como ahí sí van a ser pisos, digamos pisos separados de la colección de la planta principal, van a poder también tener este trabajo colaborativo de 4 personas, 5 personas, para que ellos tengan también esa posibilidad de los usuarios de trabajar de esa manera, porque está surgiendo la necesidad, ya de veras lo vemos, la necesidad que tienen ellos, a lo mejor de estar sentados haciendo una maqueta, los vemos afuera en el pasto sentados porque muchas veces no tienen el lugar, les queremos dar esta posibilidad de que ellos trabajen en su proyecto que tengan de plano, les digo de maqueta, o simplemente, como se decía, resolver un caso en un trabajo de manera colaborativa, una investigación. En fin, la Biblioteca Central es lo que estamos tratando de ya integrar en lo que nos es permitido, porque como digo, tiene ciertas restricciones. Por otro lado, también vamos a mejorar el espacio para discapacitados y vamos a tratar de aislar un poco la lectura en silencio, porque hay usuarios que la exigen, nos callan al personal, a nosotros. Si hablamos un poquito más elevado, los mismos usuarios nos ven feo y nos callan. Entonces vamos a tratar de proteger ese espacio de alguna manera para que quede más aislado y no sea perturbado. Y por cierto que también ya creamos se abrió ya un baño para discapacitados. En fin, dentro de lo que vamos a ir cambiando, la iluminación, se está también incorporando ya iluminación LED para generar menos calor en los pisos, porque en los pisos del 3 al 12 son un poco bajos, entonces está tratando de quitar el plafón y hacerlo más abierto y con una luz que no genere tanto calor. O sea, ese tipo de cuestiones vamos a ir tratando de transformar a la biblioteca, que ya no sea solamente para la lectura individual en solitario y en silencio, sino que también demos entrada a la lectura colectiva, recreativa, al trabajo colaborativo. Bien, muchas gracias, doctora. Doctora Astudillo. Sí, muchas gracias. Pues me hacen una pregunta muy compleja. Particularmente yo también vengo de una ciudad que tiene una cercanía evidente con pueblos y comunidades indígenas, que es San Cristóbal de las Casas. Quien va a esas comunidades advierte rápidamente que hay muchísimas necesidades a cubrir en todos los órdenes, desde cuestiones básicas de acceso al agua, acceso a la luz, hasta estas que son igual de relevantes, el acceso a la educación, el acceso a la cultura, el acceso a la información. ¿Cómo hacerlo? Es muy complejo, pero me parece que en buena medida nos pueden ayudar las tecnologías de la información
y en buena medida también políticas orientadas en ese sentido. Sí vemos sobre todo que desde hace algunos años, por ejemplo, en el ámbito jurídico, han existido algunas políticas orientadas de los congresos, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, a toda la legislación del Estado, o al menos la más relevante, tratar también de traducirla para hacerla accesible a las lenguas indígenas. Me parece que eso va en el sentido correcto, pero evidentemente es solo un paso de muchos que tienen que darse para garantizar esto a lo que yo le he llamado ciertamente la universalización del conocimiento, que pasa por lo que ese rato también se comentaba. Universalidad significa democratizar, y democratizar significa que todos, con independencia de cualquier tipo de consideración, tengan la oportunidad de tener acceso a la información contenida en los libros. Perfecto, muchas gracias, doctor Astudillo. Doctor Pacheco. Sí, gracias. Nada más aquí complementando y apoyando, ¿verdad?, la pregunta del doctor Astudillo. Tenemos un grupo de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información sobre comunidades indígenas, donde es un proyecto ya apoyado por la UNAM y estamos buscando apoyo del CONACYT, ¿verdad? Ya va avanzado en el sentido que ya van 2 publicaciones, pero la idea es que estamos diseñando una biblioteca para la comunidad purépecha, que está en Michoacán. Entonces, se plantea que es un modelo de biblioteca para comunidades indígenas que tenga, además de materiales impresos, materiales digitales, bibliotecas lo que hablan, ¿verdad? Las comunidades purépechas en esa lengua. Estén también materiales sonoros, materiales audiovisuales, y con ello, bueno, pues apoyar precisamente todas sus costumbres, su cosmovisión, etcétera, ¿sí? Aquí en la universidad. Eso es reciente, tenemos 2 años con este proyecto, que lo encabeza el doctor César Augusto Ramírez, y somos un grupo de 10 investigadores de diferentes partes de la República. Y es algo nuevo. También participa un investigador de aquí de Jurídicas, la doctora Adriana Berrueco, está en este proyecto. Y bueno, pues si se puede llevar a Chiapas también con todo gusto, ¿sí? Y la pregunta que me hacían, si tenemos un vínculo reciente con las bibliotecas de las Cortes, ¿verdad? Como bien saben, la Suprema Corte de la Nación es el máximo órgano tribunal, ¿verdad?, en México, dependiente del Poder Judicial. Y esa cercanía la tenemos porque tienen unas casas de la cultura jurídica en toda la República que no solamente son bibliotecas, sino también apoyan con programas de formación en desarrollo de habilidades de uso de la información jurídica, también hacen actividades, charlas, eventos, y estamos retomando precisamente en estas mejores prácticas a nivel nacional e internacional lo que hace las casas de la cultura jurídica, que es realmente muy impresionante, muy bueno el trabajo, de mucha calidad, y estamos en este proceso de colaboración a tal grado de que ya nos han invitado próximamente a integrarnos a esta red que tienen de bibliotecas del Poder Judicial, para que la biblioteca del Instituto sea parte de esta red. Pero estamos trabajando con varias instancias. El Senado ya estuvo presente en una de las mesas, el director de la Biblioteca del Senado de la República, y le des también con ellos también a firmar un convenio, a hacer convenios de colaboración en materia bibliotecaria. Perfecto, bueno, pues realmente, llegaron también otras preguntas, otros planteamientos donde señalaban, por ejemplo, que en algunas pequeñas bibliotecas les han ofrecido un poco magnetos o algunos sensores, algunos dispositivos para colocarlos en los libros y con ello tener un resguardo precisamente de los materiales. Pero también han señalado, por ejemplo, otra pregunta, por ejemplo, igual si alguien la quiere comentar, sobre los sistemas de videovigilancia que también forman parte de la infraestructura dentro de las bibliotecas para el resguardo del acervo. En ese sentido, los recintos y la seguridad de los usuarios plantean de cómo está evolucionando su implementación actualmente. No sé si quisieran comentarlo. Bueno, en la Biblioteca Central tenemos cámaras que nos permiten también, porque ustedes saben que la Biblioteca Central es una biblioteca pública. Va de muy diversas comunidades, y incluso hasta niños, sábados y domingos. Entonces hemos colocado cámaras para seguridad. Ahora, también hemos estado viendo los famosos chips que van en los libros, que incluso, además de que pueden ser mejor detectables si están extrayéndose, pero también ahora tienen otra ventaja, que si el usuario lleva su iPad o su teléfono celular, tiene una especie de aplicación como GPS. Entonces el usuario escribe el libro que quiere y le va indicando
precisamente a dónde está el libro. Si alguien lo escondió malamente para que otros usuarios no lo encuentren, porque suele suceder en algunas bibliotecas que los usuarios esconden los libros para que al otro día lleguen y nadie los pida prestado ni nada, entonces el GPS los puede localizar. Entonces sí, ya se están dando sistemas mucho más, digamos, sofisticados, pero también más seguros en ese sentido, de garantizar que no se extraigan los libros de esa manera o ayudarle al usuario a usarlos. O sea, tiene los dos sentidos. Ahora, en cuanto a también los sistemas de ingreso, también ya hay sistemas más sofisticados en donde es con una credencial, incluso a veces aparece la imagen del usuario para que se garantice que, bueno, que sí, que realmente es el de la comunidad, porque hay bibliotecas que sí tienen un poco más restricción de que sean los usuarios con las credenciales únicas en este caso de la universidad. Esto no restringe el acceso, sino lo único que hay un control, se pide una credencial a usuarios que no son de la comunidad. Pero sí ya se está dando este tipo de tecnologías muy avanzadas, incluso robots que incorporan los libros, que van intercalando. Claro que sería pues eso sí sería una casi bomba de tiempo en algunas áreas laborales. El sindicato, doctor, el sindicato. Sí, pero bueno, están haciendo ya experimentos interesantísimos de localizadores de libros y también acomodadores de libros electrónicos. Les voy a dar un anuncio para el finales de octubre. Tenemos una conferencia internacional que le estamos llamando las bibliotecas universitarias hacia el 2030. Y vamos a tener como primera vez una feria de la innovación para bibliotecas. Estamos tratando de invitar a todas estas, digamos, empresas que tienen novedades. Por ejemplo, las impresoras 3D, que las están incorporando en muchas bibliotecas, sobre todo, bueno, del extranjero, en unas áreas que le llaman Makerspace, que es para que los usuarios hagan objetos. Les prestan un desarmador, unas tijeras, bueno, cantidad de cosas que les prestan, y también tienen aparatos electrónicos, en fin, para que ustedes, bueno, los puedan ver. Ya los estaremos anunciando, pero estamos tratando de identificar estas innovaciones, lo mismo algunos mobiliarios. Muchas gracias, doctora. Maestro Bocanegra, no sé si quiere comentar algo. Sí, bueno, en cuanto a los sistemas de seguridad también en el colegio, nosotros, aparte de las cámaras, tenemos para ingresar se pide la credencial del usuario. Esto, además de que nos ayuda a obtener estadísticas, también nos da los datos de los usuarios externos que entran. Cuando un usuario externo nos visita, anuncia en la entrada al vigilante que va a la biblioteca, le da una credencial específica para ingresar a la biblioteca y entra. Posteriormente, cuando sale, tiene que pasar esa credencial, y bueno, también se contabiliza el tiempo que estuvo en la biblioteca, cuántos usuarios externos nos visitaron, y además también otra cuestión es con el equipo de cómputo. Todo equipo de cómputo que ingresa a la biblioteca tiene que ser registrado. Si es un usuario interno, ya sea profesor o alumno, a esa computadora se le pone un código de barras y una alarma. Entonces, de manera que si entra el usuario con su equipo, ocupa un área de estudio individual, deja de su computadora, va a otras áreas del colegio, puede dejar la computadora y nadie se la va a robar. De manera que cuando el usuario salga con su equipo de cómputo, un vigilante lee ese código de barras, se asegura que esa computadora sea de la persona que está saliendo y se le dé el acceso. Al usuario externo solamente llena un formato, se hace ese registro, y a la salida, con ese mismo formato, se le da la salida. Esto para evitar precisamente los robos de equipo, y esto pues no hemos tenido ningún problema de robo de equipo de cómputo. Y bueno, respecto a los libros, de igual manera, cuando hace la operación de préstamo a domicilio, se carga en sistema, y posteriormente a la salida el vigilante da la autorización de que ese material puede salir, da una rúbrica y sale sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor del Granado, ¿algún comentario que nos quiera compartir?
Yo estoy muy bien escuchando ahora. Está tomando nota. Doctor Astudillo. Mire, yo nada más comentando algo en cuanto a la sustracción de libros, que en realidad este tema, bueno, sí se pueden poner todas las cámaras y todos los elementos, pero es una cuestión de educación, una cuestión cultural. Entonces, ha funcionado bastante llevar, precisamente, esto lo escuché de la doctora Serrano aquí presente en materia de derechos de autor, pero también en este plano se puede llevar en el sentido de tener una parte informativa, ¿verdad? O sea, fomentar precisamente el cuidado, la no sustracción de libros, el no deterioro de los materiales a través de diferentes elementos informativos, pero elementos también formativos. O sea, llevar la parte de la biblioteca hacia la parte curricular, ¿sí?, de los alumnos, el uso de la biblioteca, el cuidado de los materiales, y con esto se valora mucho más lo que tenemos, ¿verdad? Y se conoce además lo que hay en materia de acervos de información. Y les platico la experiencia, lo estamos llevando, ahora estamos dando clases a nivel doctorado y maestría en toda la República, fundamentalmente en escuelas libres de derecho de la República, y los alumnos, cuando les llevamos metodología de la investigación, incluimos también la parte del uso de la biblioteca. ¿Sí? ¿Cuántas bibliotecas hay? La tipología de bibliotecas, los recursos de información, y se sorprenden, pero no nada más se sorprenden y además aprenden a utilizarlo, sino también valoran precisamente lo que tienen. Valoran lo que tienen y que ellos lo pagan con sus impuestos, muchas veces con sus colegiaturas, y con eso también entramos en una parte de conciencia que es vital para evitar esta parte que se da cotidianamente. Perfecto, doctor Astudillo, ¿quisiera hacer algún comentario final? Brevísimo. Me parece que hay que tener ciertos cuidados para cuando se permite el acceso directo a los libros. A mí me tocó una etapa de esto, hice parte de mi doctorado en la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo, y sí te permitían entrar a la estantería, y me tocaba, bueno, aparte de salir con una gran alergia, ¿verdad?, me tocaba ir directamente a los libros, pero son mecanismos de seguridad que todas las universidades, todas las bibliotecas tienen. Hay que establecer algunas para cuando te permiten el ingreso directo, y cuando no es el ingreso directo, pues está más sistematizado. Me parece que sí, justamente cualquier libro, eso sí, los libros antiguos que tienen un valor diferente necesitan cuidados especiales, pero en la generalidad todos los libros requieren justamente tener una serie de mecanismos para su debida protección en el tiempo, porque también no hay que olvidar que de lo que se trata es de proteger un patrimonio cultural que es herencia también hacia las generaciones futuras. Sí, nada más al respecto del fondo antiguo, tenemos un área en donde la puerta, además de llave, tiene una tarjeta magnética, entonces nada más la tienen ciertas personas, con eso sí se permite un resguardo todavía mayor. Entonces sí, como dicen, para ciertos acervos, ciertas colecciones, sí se requieren mucho más restricciones de acceso y de salida. Pues bien, de esta manera, bueno, creo que concluimos esta mesa sobre tendencias de las bibliotecas jurídicas en el mundo, espacios e infraestructura. Yo les pediría que les rindiéramos un aplauso a nuestros participantes, a la doctora Elsa Ramírez Leiva por su participación, al doctor Juan Javier del Granado, muchas gracias doctor, al doctor César Astudillo Reyes, ¿sí?, al maestro Tomás Bocanegra Esqueda y por supuesto al doctor Federico Hernández Pacheco, quien estuvo por aquí organizando precisamente este evento, primer encuentro internacional de bibliotecas jurídicas, y sobre todo a ustedes que tuvieron esa distinción de destinar ese tiempo en estos días que se llevó a cabo este encuentro. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias.